En esta enseñanza, en esta mañana, queremos compartir para los que nos vean, nos escuchen a través de este video. Y quiero hablar en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema siempre que está siendo muy predicado en estos países, en Latinoamérica, como lo que es aquí El Salvador, en cuanto a la venida del Señor o el arrebatamiento, ya que vemos que el arrebatamiento es aparte de la segunda venida de Cristo, no es el mismo evento. Pero en 1 Tesalonicenses 4:13 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí aparece la palabra duermen. El Señor es el sueño, perdón, es un eufemismo en el Nuevo Testamento para aludir a la muerte, porque describe la condición aparente de la persona difunta. No se refiere al alma, sino en cuanto a la persona que murió. Quiero mencionarles que describe el cuerpo que cae muerto, pero no el alma. Se emplea con referencia a la hija de Jairo, a quien Jesús levantó de los muertos, y Esteban, quien murió apedreado. Los que mueren en Cristo se identifican en el versículo 16 como los que durmieron en Él. Así lo describe lo que es la carta de Tesalonicenses. Los que mueren en Cristo se identifican en el versículo 16 como los que durmieron en Él. Porque dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra. Mencionaré que muchos en su ignorancia habían llegado a la conclusión de que los que mueren se pierden el regreso del Señor, y los creyentes guardaban luto por ellos debido a su ausencia en ese acontecimiento tan glorioso. Por eso la partida de un ser querido les traía tristeza profunda al alma. Sin embargo, no hay razón alguna para que los cristianos se lamenten así cuando muere un hermano en la fe, como si esa persona hubiera sufrido una gran pérdida, pues la verdad no es una pérdida para el que muere en Cristo. En el versículo 14 dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Traerá Dios con Jesús, dice la palabra. Esa es una palabra muy importante. Así como Jesús murió y resucitó, los que murieron creyendo en Él se levantarán de nuevo para que puedan ser llevados al cielo con su Señor. Porque el Señor prometió unas moradas. Si yo me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Y estos textos describen el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, que tiene lugar cuando Jesús viene a recoger a los redimidos y a llevarlos con Él al cielo. Todos los que hayan muerto antes de ese tiempo, llamados así los que durmieron, serán juntos y llevados de regreso al cielo con el Señor. Es decir, que los que han muerto, el cuerpo es el que duerme. La palabra dormir no se refiere al alma, sino al cuerpo, que duerme ahí en la sepultura, porque las almas se encuentran en el paraíso. Luego, cuando Cristo viene, las almas vienen a unirse con los cuerpos que murieron. Y estoy hablando de creyentes. Esa es una fe para ver que el morir en Cristo no es una pérdida. Es algo, una esperanza bienaventurada, lo dice la palabra. En el versículo 15 dice esta palabra: porque lo cual os decimos en esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Palabra del Señor, dice. Porque el Señor, porque dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Acaso Pablo se refería a algún dicho de Jesús que se encuentra en los evangelios? Esta es una pregunta. No, ni siquiera existe allí una expresión similar. La única referencia explícita al arrebatamiento en los evangelios aparece en Juan 14:1. Lo que él prometió, regresar y llevarlos a una morada celestial para vivir con Él. Esa es la esperanza que tenemos y que debe tener toda persona, los que ya creímos en Cristo, los que somos cristianos,
los que somos la iglesia, los que predicamos al mundo entero, los que les decimos que se arrepientan, que el pecado es una maldad total, que, que, que el pecado es contra la santidad de Dios, pero que Dios les ofrece vida y una vida eterna y para siempre. Los que nosotros predicamos cumplimos la misión de llevar el Evangelio a través de la radio, a través de la televisión, a través allá quizás en el bus, en el tren, en donde sea, ¿verdad? Otros lo hacen en avión. Hay países que no tienen acceso, hay 12 países que no tienen acceso del Evangelio, pero aquí en El Salvador es una bendición que sí hay muchos cristianos y es por eso que no hay muchos catástrofes que han venido a este país, porque hay muchos cristianos. Y en los países que han blasfemado de Dios y en contra de esta palabra que ha quedado revelada para nosotros, han sufrido situaciones difíciles, tornados, vientos muy fuertes, epidemias que han venido y están surgiendo en cumplimiento de lo que Jesús dijo, que vendrían enfermedades, venían epidemias, y él habló de principio de dolores. Quiero decirte en esta hora que en el versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dese cuenta que aquí el que toca la trompeta es Jesús mismo, porque viene con voz de mando y con voz de arcángel. Quiero mencionarte que cuando dice el Señor mismo descenderá, esto cumple la promesa de Juan, porque él dijo, si me fuere, volveré y os tomaré a mí mismo. Como la iglesia es el cuerpo de Cristo, él va a tomar su cuerpo, o sea, que es la iglesia, y se la lleva. Por eso es que va a surgir este acontecimiento del arrebatamiento. Va a suceder, nadie lo sabe, ni fecha, y los que pusieron fecha se equivocaron. Pero quiero testificarles en este momento que es una promesa que nosotros tenemos que tenerla tan clara que Él ha prometido regresar, porque se fue, Él dijo, si me fuere, os tomaré a mí mismo. Pero como Él se fue a los 40 días de resucitado, eso indica que va a regresar. Así que este momento Él permanece en el cielo, sépalo, que el ministerio de Cristo de sacerdocio, su sacerdocio en el cielo, como de abogado, es su ministerio en el cielo. Entonces, Él permanece en este momento en el cielo, pero está presente en medio de su pueblo o sobre la iglesia por medio del Espíritu Santo. Eso no tenemos duda total. Pero aquí dice arcángel, se menciona arcángel. Muy poco se conoce acerca de la organización o el rango de los ángeles, aunque Miguel es el único que se nombra como arcángel. Según Judas 9, parece que hay más de uno en las filas arcangeliales o angelicales, como se menciona en Daniel 10:13. Puede tratarse de la voz del arcángel Miguel porque es el que se identifica, fíjese bien, porque es el que se ha identificado con la resurrección de Israel en Daniel 12:1. Pero la razón no es esa. Jesús mismo dice que es. Eso indica que vendrá con una comitiva y que sus ángeles vienen hacia adelante. Algunos han pensado que como hay regiones de demonios en los aires, los ángeles vienen abriendo esa comitiva y luego el Señor viene con todos sus ángeles, porque es el momento de arrebatar a sus escogidos y llevárselos a esas bodas del Cordero. Mencionaré también esta palabra, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. O sea que ese momento que el Señor venga es un momento así, cuando usted cierra sus ojos y luego los abre. Así, o sea que es un momentito así de fácil. Por eso dice la palabra que se menciona, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. En ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitan primero. No se perderán el arrebatamiento, sino que serán los primeros en participar en este precioso evento. Nunca ha sucedido. No es un avión que va a venir a traer. A veces cuando estábamos pequeñitos, hasta yo creía que la cigüeña me había traído. Y, imagínense, hoy no es un avión que va a venir del cielo, no es un pájaro que va a venir. Es Dios, Jesús mismo, el que descenderá a traer a su pueblo. Pero viene solo por dos razones: para resucitar a los que han muerto en Cristo y para los que estén en santidad ser transformados. Según lo menciona este versículo, quiero decirle algo que
Según 1 Corintios 15:52, esta trompeta no corresponde a las trompetas del juicio divino de Apocalipsis 8:11, porque algunos creen cuando dice al toque de la final trompeta. Algunos la han mencionado que es de Apocalipsis, pero no, mi querido hermano, no puedes confundirte. La palabra que sea la guía de enseñanza para que confiadamente nosotros podamos explicar. Esta tiene que ser la guianza, nuestra guía, nuestra enseñanza, nuestra doctrina de la iglesia. Si tú eres parte de esa iglesia, tú tienes que recibir esta enseñanza, tienes que conocerla, pero además de eso tenés que vivirla, tenemos que vivir esta palabra, que esta palabra nos produzca una confianza certera. ¿Quién es Jesús en nosotros? ¿Quién es el Espíritu Santo en nosotros? ¿Y quién es Dios en nosotros? Con toda seguridad caminar en estos últimos días que estamos viviendo. Pero dice el versículo que se menciona, por ejemplo, trompeta de Dios, dice. Habrá trompeta de Dios, lo que dijimos que se va a tocar la trompeta. Dice trompeta de Dios. Mencionaré esta trompeta, no corresponde a las trompetas del juicio divino de Apocalipsis 8:11, sino que es el llamado divino e ilustrado por la trompeta de Éxodo 19:16 al 19, que señalaba el momento en el que el pueblo debía salir del campamento para reunirse con Dios. Será una trompeta de liberación definitivamente. Por eso dice que la obra que Él ha empezado en tu vida y la obra que ha empezado en mi vida, Él la va a perfeccionar. Si tú no te quedas, si tú no eres un cobarde, tú luchas con fuerza, con pruebas y todo, entonces Dios te haya de esa manera bienaventurado que cuando el Señor regrese los haya haciendo así. Así como viviendo en santidad, que te haya así metido con Dios, que te haya con compromiso con Dios, porque hay gente que conoce a Dios, habla de Jesús, habla del Espíritu, pero no quiere compromiso con el Señor. Quiero decirte esta mañana que este texto nos está dando a conocer que así como aquella trompeta se tocaba para que el pueblo saliera